Bienvenidos a todos, todas y todes a este nuevo episodio del Arte de Conectar. Mi nombre es Leslie González y en este episodio nos enfrentaremos a realidades dolorosas, pero importantes, y vamos a explorar temas como el feminicidio, como abuso de poder e impunidad. El objetivo de este episodio es arrojar a la luz cosas problemáticas que han tratado de quedarse en la sombra y que ya no lo vamos a permitir, alentando la reflexión, la empatía y el cambio. No podemos negar que en nuestro país y en el mundo se vive violencia de género y sigue prevaleciendo, y la impunidad existe y el abuso de poder se arraiga en nuestra sociedad. Sin embargo, también estamos aquí para destacar la resiliencia, el coraje y la fuerza de aquellas mujeres que se van levantando y que luchan todos los días para que estas injusticias terminen. Para mí es un honor tenerte aquí, Fabiola, como mi invitada, y que nos compartas un poquito acerca de tu vivencia, de tu experiencia y cómo ha sido esta lucha por justicia y por transformación. Creo que es bien importante que las demás personas escuchen tu historia y que entiendan todo lo que has tenido que vivir y todo este proceso que has tenido que superar, y que podamos compartir a través de tu testimonio cómo es que viven las víctimas y las sobrevivientes, y reflexionar acerca de las acciones que podemos tomar como sociedad para cambiar la realidad de las mujeres. Y espero que este episodio sea un espacio seguro, un espacio respetuoso. Así que, más que nada, vamos a darte la bienvenida y compartirnos un poquito de ti. Les, pues muchas gracias, qué bonita introducción. Me conmoviste mucho, porque efectivamente todo esto se trata de poder. Yo siempre digo que es como una energía, que esta lucha es en contra de una energía que quiere permanecer oculta y que quiere que no sea mencionada y que es como difícil de cachar, ¿no? Difícil de conceptualizar y de decir, esto me pasó. Sí. Primero ya entendí y luego entiéndanme. Pues yo soy Fabiola Posadas, soy un alma en reconstrucción. eh, por ahora no puedo decir mucho más que eso. Antes de el evento de violencia, siempre que tenía que presentarme, decía, yo soy Fabiola Posada, soy arquitecta. Esa era Era lo la que, credencial. claro. Y ahora, pues no sé, no, soy un alma en reconstrucción. Es una buena etiqueta. En agosto de 2019 sufrí una tentativa de feminicidio. Nunca pensé que me iba a pasar. Que es lo primero que me encantaría que las mujeres entendieran, que una nunca cree que le va a pasar. Nunca vives esperando que No, suceda tú ningún tipo de dices, violencia contra ti. yo a mí, hace un poquito entrevistaba a una chava que me decía, yo, o sea, estudié artes marciales, yo nunca pensé que me iba a pasar. Entrevisté a otra chica que me decía, yo soy científica, yo soy una mujer de ciencia, nunca pensé que me iba a pasar. Yo era una mujer que convivía con hombres, que su mundo era de hombres. Desde muy chiquita yo empecé a trabajar desde muy chava en la construcción y aparte con cara de chamaca, ¿no? Entonces, pues desde el principio fue duro, complicado. Es un Es un mundo mundo complejo. pesado. Ajá. y y tenía 20 años trabajando en la construcción, o sea, yo tenía una constructora propia, tenía mis empleados, todo mi mundo era de hombres, clientes y trabajadores eran hombres. Y yo ya me había acomodado como en ese género, ya tenía como mis mecanismos. En Y, cierta manera aprendes, ¿no? Como a ajá, cómo convivirlos, a cómo manejarte, a cómo ajá, moverte. ajá, a cómo moverte, a cómo pintar raya clarita para que no quieran pasarla, porque justo es un medio en el que todos siempre quieren pasar el límite, ¿no? Siempre quieren pasar, siempre quieren sacar ventaja de algo. Ok. Entonces, pues yo sentía que ya era invulnerable, ¿no? O Pues sea, 20 años de no, yo experiencia. decía, yo estoy blindada.
y me paso. Ok, y cuéntanos un poquito más acerca de cómo sucedió, quién fue esa persona y cómo esto impactó tu realidad de que tenías de esta mujer, Fabiola, arquitecta con esta etiqueta gigantesca enfrente de ti. Ay, qué pregunta tan compleja. Pues vamos a empezar por lo sencillo. Era en ese momento yo tenía 39 años, acabaditos de cumplir. Y él tendría, no me acuerdo, creo que es como 5 años más grande que yo. Tendría 43, Cuatro, 43. 44. También era arquitecto, Ok. egresado de la Ibero, em, con una maestría en Historia del Arte. Me lo presentó un conocido que me estaba introduciendo al budismo. Entonces, pues esta persona también se vendía como budista, Como una persona espiritual. pero además de budista, astrólogo y no sé qué, o sea, Un todólogo. practica muchas corrientes, bueno, decía que practicaba muchas corrientes espirituales, ¿no? Entonces Ok. se vendía como un ser, y además era artista, decía que era pintor y escultor. Ok. Entonces se vendía como alguien muy culto, porque hay que decirlo, era brillante. Eh, yo creo que algún tiempo dije que era la persona más brillante que yo había conocido, de verdad brillante. Un tipo culto, un tipo con un patrimonio hecho, un tipo sensible. Entonces, pues el personaje estaba bien armado, como que no era fácil Reconocer o ver. dudar. Claro, forma toda esta apariencia de todo lo que dices, de todo lo que hacía, para mostrarse como eso mientras ocultaba otras cosas. Sí, pero justo también creo que es como parte del problema, son como estos arquetipos sociales a los que cargamos pues de muchas cosas, ¿no? Es que sí son arquetipos, son como figuras de poder, puede ser tu jefe, puede ser no sé, alguien que admires, ahorita que platicábamos, a quién sientes tu mentor, Sí, puede ser tu padre, puede ser, pero siempre estas figuras, como que siempre cargamos a estas figuras masculinas, sacerdotes, políticos, las cargamos de un halo de como, casi de magia, ¿no? sí, Así ¿no? como, Para ponerlos como intocables allá ajá, ajá, arriba, ajá, personas respetables, exacto, sí, intachables. sí, y pues hay que decirlo, mucha gente se aprovecha de eso. Claro. Y en varias, como dices, como casos, no solo como en relación pareja, como dices, padre, sea en un entrenador, sea ese mentor en tu carrera profesional como en la arquitectura, lo pones en un pedestal y en esa relación existe cierto poder, como lo explicábamos hace ratito, cierto poder del cual se puede dar ese abuso de poder, como pasó en tu caso. Sí, creo que a los hombres no les pasa como a nosotros, porque pues para empezar creo que nosotras somos educadas para admirarlos y ellos no son educados para admirarnos. Es difícil. Es una pregunta muy incómoda que yo le hago seguido a las parejas, ¿no? ¿Tú crees que tu pareja te admira? Es muy difícil que un hombre admire a su pareja. Le puede gustar, le puede Cosas que le llamen, convenir, le puede, pero admirar es algo que creo que solo practican entre hombres. Es difícil que un hombre admire a su pareja. okay. Sí, sí creo que en cierta manera, creo que igual en relaciones cercanas sí lo he presenciado como esa admiración
de parte de la mujer, como dices, hacia su pareja, hacia esta persona trabajadora, exitosa. Y creo, como dices, que sí es mucho más difícil como verlo del otro lado, o sea, ver esa admiración del hombre a la mujer, que evidentemente ha de haber excepciones, pero sí creo que es algo que, en cierta manera, no lo había cuestionado, pero sí, sí lo he notado, entonces, Y es también, es muy cultural, ¿no? O sea, de hecho por ahí hay una frase que dice muy comúnmente: ¿quieres enamorar a un hombre? Admíralo. ¿Quieres enamorar a una mujer? Hazle creer que la quieres. llenada de flores, Ajá, cumplidos. sí. Sí, Y es algo que hay personas que usan a su favor, que abusan de eso. sí, y también creo que esa imagen, o sea, algo que siempre he tenido muy presente es como, no sé, hasta en películas así de que el padre de familia, y ese título tan gigante que yo no veo o no he visto o he visto muy pocas veces que se lo den como a la mujer, o sea, la madre de familia. No, O no, sea, no. La hasta, mamá tiene que ser abnegada y tiene que echar el cuerpo y que poner el pecho para las balas y tiene claro, que... Sacrificio, de la mamá se espera sacrificio, pero no pero hay no admiración, admiración, no hay admiración. Y del papá sí. claro. Bueno, y un poquito volviendo a, a nuestro tema, esta persona se vendió así y, Tengo que decirlo, o sea, al principio no era el tipo de persona que a mí me gustaba. De hecho, era como raro. Yo decía, ay, qué hombre tan extraño, se viste como extravagante, como, qué raro. Y ya cuando empezó a venderse como el artista, porque además producía bien el personaje, ¿no? O sea, no era no es alguien que te cuenta que, no. Tenía un jardín inmenso en una casa en el desierto de los Leones, donde tenía una escultura de 3 metros y 4 personas ahí trepadas haciéndole a la escultura. O sea, estaba bien producido. sí, todo un personaje Sí, construido, o sí. sea, no había como, los detalles estaban tan bien formados. Tenías que fijarte, o sea, si tú veías así como en una primer pasada, no te dabas cuenta. Tenías que fijarte bien para decir, como que esto no me cuadra, como que... Pero no estamos acostumbrados tampoco a eso. Queremos creer que, pues eso, que no nos va a pasar. Y en cierta manera, como lo platicamos también hace ratito, pues como el estar cuestionando Sí, todo es un em, trabajo cansado. difícil, cansado, que no tendríamos que hacer. No tendríamos que hacer. No tendríamos que hacer, pero claro, esas personas se venden así, tú las compras y las dejas entrar en tu vida. Pues sí, entró rápido. También es una característica que hemos platicado entre chicas sobrevivientes. Generalmente Todo esto en un grupo, ¿no? De estuve en un mujeres, grupo una colectiva. y recientemente me dedico a entrevistar a mujeres sobrevivientes de diferentes violencias feminicidas. Eh, un poquito más me enfoco a las sobrevivientes de feminicidio. Ok, Y específicamente las sobrevivientes de feminicidio coincidimos en que estas relaciones se dan de manera muy rápida, pero tan rápido. como si el agresor tuviera prisa De concluir, de avanzar. más bien de consolidar el vínculo, ¿no? Ok, De irse a vivir contigo o ya en casos muy extremos de casarse contigo, cosas así, pero como de consolidar, como de sentirte segura, de alguna manera. ok. Eso es una constante. De tenerte ahí Es una red flag, asegurada. sí. Entonces esto se dio en 6 meses. En 6 meses yo lo conocí y un día me dijo que sí le daba hospedaje en mi casa por un mes, porque esta casa que te cuento del Desierto de los Leones, la tenía en remodelación. Te digo, si tú pasas la mirada así rápido la primera vez, dices, ah, pues está en remodelación. Pero si te fijabas más detenidamente, era una casa que tenía 12 años en remodelación. Ok, Allá había algo raro, raro. ¿no? Ah,
Entonces me dijo que, pues que si le daba asilo un mes mientras él terminaba de remodelar su casa, y que tenía la necesidad porque venían tiene 2 hijas, Ok. venían de vacaciones de Campeche. Y Accediste. accedí. Em, sí, accedí. Ay, no sé. En fin, accedí. Siento que volver atrás, como después de todo esto, después de las herramientas que has adquirido al entrevistar a otras mujeres, estar en una colectiva de mujeres Se sobrevivientes, ve raro, ¿no? Decir. hasta a ti te suena un poquito raro, pero finalmente eso era algo normal. Pues no me di cuenta porque además y es otra constante de estos tipos de hombres, es que las relaciones son muy intensas, entonces no te das cuenta. Entonces fueron 6 meses de acción, ¿no? De irnos de viaje, de hacer ceremonias espirituales, de proyectos, estaba escribiendo un libro, de hacer. Entonces es muy, como muy, como una película que te atrapa y dices, wow. Sí, te está llenando de todo esto y no te da tiempo para pensar en qué está sucediendo en tu vida, cómo ha Exactamente. avanzado esto. Sí. Y pues llego a mi casa. También creo que la gente siempre me pregunta, ¿tú viste alguna bandera roja? ¿Viste que Sí, claro. fuera violento en algún momento con alguien? O sea, por ejemplo, a mí el tipo nunca me pegó, ¿no? Uno siempre cree que va a ir Que siempre va escalando, escalando la que va a violencia. haber primero, no sé, un Gritos, grito, luego, forcejeos, y, ¿no? poco a poco. Sí, claro. Y no, a mí esta persona jamás me pegó nunca. Eh, una noche me puso las manos en el cuello. O sea, es una historia es una historia muy, muy maquiavélica, ¿no? Yo a veces pienso que es difícil de creer y de asimilar. O sea, llegó a mi casa diciendo que necesitaba asilo. Estuvo primero 15 días. Primero, no llegaron las hijas al mismo tiempo. Primero llegó la mayor. Estuvo más o menos 15 días y no pasó nada. Y en cuanto se fue, él fingió una convulsión En tu casa. en mi casa. Entonces, también es como otro punto débil que tenemos en la educación las mujeres. Las mujeres siempre estamos como al servicio, ¿no? Sí. ¡Ay, está enfermo! ¿Qué puedo ¿Qué hacer me por corresponde ti? hacer? Entonces, sí, fingió la convulsión y no sé, como algunas horas después, tal vez 9 horas después, ya me estaba poniendo las manos en el cuello. Entonces, a tu cerebro le cuesta mucho trabajo entender cómo de esta película maravillosa de viajes y cosas, pasas a que te pongan las manos en el cuello. No lo entiendes, no, Es un shock. tu cerebro no es capaz de asimilarlo. Claro. Y trata de encontrar razones, ¿no? Entonces yo decía, es que está enfermo. Sí, claro, está enfermo, entonces no sabe lo que está haciendo. Además, yo tuve la mala suerte de llegar lo llevé con un neurólogo y el tipo me dijo que sí, que no sé qué químicos en el cerebro podían estar bajos y que tal vez eso hubiera podido desatar Provocar esa eventos reacción. de violencia. Entonces, tratas de justificar, Tratas de entender. tratas de entender. O Sí, sea, sí creo yo que sí, en cierta manera terminas justificando porque como lo dices, o sea, era esta persona que tú llevabas ya unos meses conociendo, que era esto de viajes, salir,
Y finalmente cuando sucede eso, pues tratas de entender de dónde viene, porque esa persona no era la misma que se mostró esos 6 meses. No era otro, era también, lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Era otra voz, otra mirada, era otro completamente. También lo he dicho en alguna entrevista. Hace poquito me dieron chance de escribir mi historia, como más de manera más personal en pie de página. Sí. Y Deberían leerla, está muy bonita. De lo que escribes está muy bonito y la reflexión que haces también es muy bonita. Entonces, tuve la oportunidad de escribir en pie de página y ha sido el único espacio donde yo he podido decir que, o sea, antes de ese evento de violencia, yo no era consciente ni de su altura, ni de su peso, ni de su fuerza. Yo antes de eso yo no lo hubiera considerado un hombre fuerte. No era algo ni siquiera que yo hubiera valorado al conocerlo, ¿no? Pero no pones a valorar tu fuerza contra la de tu pareja. No, hasta que lo tuve encima de mí con las manos en el cuello. Y es muy fuerte, es un shock muy fuerte. Es decir, con esta persona tan pesada, tan fuerte y capaz de esto, yo me relacioné y no me di cuenta. Algo tiene que estar mal, ¿no? Entonces, pues se activan muchos mecanismos para no ver. Para taparlo y como decíamos, o sea, entender y finalmente terminaste dándole una justificación, porque sí creo que hasta en cierta manera nos enseñan a darle una justificación a estas personas, ¿no? El por qué lo hace, por qué decidió atacarla, por qué decidió abusar de ella. Y yo, como víctima de abuso sexual, también es algo que he tenido muy presente. Y es bien complicado cargar a veces con ese peso, ¿no? De darle una explicación a por qué hizo eso. Es muy injusto, pero cuesta mucho trabajo darse cuenta que es injusto. Yo también en las primeras entrevistas que di, me acuerdo mucho que decía que cuando yo fui con el médico legista, yo no era la única mujer, hay un chorro. De hecho, el MP a mí me dijo es el segundo delito más denunciado. Yo creo que se equivocó. Me dijo que el primero era robo de autos. No creo. No creo, tampoco yo, pero... Entonces, yo no era la única mujer ahí con la médico legista. Y traté de intercambiar un par de palabras con alguna. Y lo primero que te dicen, y es muy abrumador, fue mi hermano, pero es que estaba muy estresado, es que tiene mucho trabajo, es que yo lo hice enojar, es que es muy fuerte darte cuenta que como mujeres estamos culturalmente adiestradas para justificar. ¿Verdad? Una explicación. Claro, también lo ves, ¿no? En periódicos cuando salen notas acerca de esto. Y es que había ahí unos conflictos de pareja. O sea, y una vez viviéndolo, ese es que a mí me penetró muchísimo y traté de darle justo una justificación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó en su cabeza? ¿Qué pasó en él? ¿Qué vivió él? Que lo llevara a violentarme de esa manera. Y como dices, o sea, es súper injusto y es demasiado pesado emocionalmente. Tardé mucho tiempo en soltar esa búsqueda que era innecesaria, porque finalmente las cosas ya habían pasado, ¿no? O sea, ya había habido este abuso y yo no necesitaba enfocarme en pensar por qué lo hizo. Sí, sí necesitabas. ¿Por qué? Porque justo las víctimas, mm, las sobrevivientes de violación, de tentativa de feminicidio, con lo que atentan es con tu yo. Y creo que es lo que la gente no entiende, ¿no? Y siempre te dicen, ay, bueno, ya estás viva, ya no te pasa nada. Sí. Y se lo dicen hasta las víctimas chicas que desaparecieron y tuvieron la fortuna de De regresar a su regresar. casa. Es así como si no existieran, como ya regresaste.
Y lo que no quiere entender la gente es que atentaron en contra de tu yo, y tan importante es el yo, o sea, creo que todas las corrientes psicológicas lo dicen, ¿no? Del yo parte todo. Y por eso en derecho es el bien jurídico mayor, ¿no? Porque del yo parte todo lo demás. Entonces, que atenten en contra de tu yo te fractura el alma, el corazón, la mente, Todo. y además creo que algo que es todavía peor, quien atentó es alguien que era importante para ti. O sea, no fue un extraño, no fue un Una persona que no ahí. conocías y que no te conocía. No, era alguien que te conocía, que te dijo que te quería. Eso es devastador. Te dijo que te Claro, quería ¿por qué alguien? que te quiere termina lastimándote. ¿Por qué? Claro, y creo que, como dices, sí fractura completamente tu persona. En mi caso era tan difícil, y te lo platicaba el otro día, como entender cómo yo había terminado ahí, ¿no? El, es que digo, más que nada, o sea, me enfoqué tanto en darme respuesta de por qué él hizo eso, cuando descuidé como esta parte que me estaba pesando más. A mí en mi caso me pasaba más el cómo yo terminé ahí. Y en cierta manera yo crecí con una mamá que es una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer que se manda sola. O sea, mi mamá siempre fue esa imagen para mí y finalmente penetra en quién eres, en tu persona. Y cuando viví esto era como, yo no entendía como esta mujer que yo me veía, como dices, esta etiqueta de esta mujer fuerte, esta mujer sin miedos, esta mujer sin límite, había terminado ahí. Y sí es algo que, como dices, rompe con todo lo que crees de ti, rompe Con todo. con todo lo que, Porque ya es lo contigo misma. contigo misma, como ya rompe contigo misma, rompe con todo lo demás. Sí, y también como lo platicábamos la vez pasada, en cierta manera, crees que en cierta nivel o en cierta clase social, esto no pasa. Y yo creo, y creo firmemente que hay distintos tipos de opresión. Creo que hay mujeres que viven distintos tipos de opresión. Hay mujeres que viven muchos más tipos de opresión, ya sea por género, ya sea por raza, ya sea por clase social. Pero no quiere decir que hay mujeres exentas de esa opresión. No hay Y mujeres exentas. entonces creo también que cuando lo vives, no lo ves venir. No, porque crees que dentro de cierto espectro no pasa. En mi caso fue así. Yo creía que a gente cercana a mí, a gente con la que yo convivía, con la que yo no le pasaba esto. Tú lo ves afuera, porque sí lo ves, sí existe, sí está en cierta manera en las noticias, sí lo ves, pero está allá afuera, ¿no? O sea, de que el caso de alguna mujer en Puebla que fue abusada por su Uber y fue víctima de feminicidio, está allá afuera. Y cuando lo vives, no es tan fácil como comprender cómo terminaste ahí, porque construiste toda esta imagen que creías que era exenta de este tipo de abusos o de este tipo de opresiones. Sí, como es otro mito que em, muy poca gente me ha entendido, porque pues muchas de las cosas que yo voy a decir aquí son políticamente incorrectas. Pues muchos defensores de derechos humanos mm, están muy enfocados en lo que llaman grupos vulnerables, ¿no? Y creo que eso hace mucho daño porque justo le hace pensar a un sector de la sociedad que no le va a pasar. Y nadie está exento. O sea, yo no niego todas las vulnerabilidades Claro que esas de, vulnerabilidades se suman. sí, pero las mujeres de clase media, de clase alta, viven otras violencias que no sé por qué no quieren describir, pero no son menos dañinas ni menos fuertes.
Platicamos aquella vez, por ejemplo, del caso de Sasha Sokol, ¿no? Sasha Sokol es una mujer privilegiadísima, es blanca, es seguramente será rica, es famosa, es Claro, bella, es una mujer sumamente privilegiada y fue muy abusada y tardó muchos años en darse cuenta porque de esos abusos no se habla y porque hay tantas miradas en esas mujeres tan mm, privilegiadas, hay tantas miradas que sienten que tienen mucho que perder. Entonces no van a hablar. claro. Les cuesta más trabajo hablar porque socialmente creo que son más lapidadas, ¿no? Sí, Pierden ese estatus de mujer seductora, mujer de poderosa, de mujer artista, independiente. ajá, y no van a hablar. O de plano hay mujeres que tienen agresores tan poderosos como es Luis de Llano, que no van a hablar. Y Claro, de eso no se está hablando. sí. Y como dices, creo que en cualquier rincón, en cualquier estatus, Sí, o sea, existe el albañil y el político poderoso hacen uso de su poder. justo, de este abuso de poder. O sea, existe esta jerarquía, no sé cómo ponerlo, pero finalmente en este sistema patriarcal existe esta diferencia de poder entre hombres y mujeres. Y en cualquier lado, y creo yo, existen distintos abusos, como lo mencionas. Imagino que en tu trabajo lo pudiste notar, pero como dices, es a veces difícil de identificar, pero también difícil de decir, hablar, porque en cierta manera quien pone en riesgo al denunciar estas cosas, su vida, su estatus, su vida, o sea, Su vida, porque son hombres exacto, poderosos que tienen un poder sobre ti emocional, a veces económico, tienen un poder sobre ti. Tu vida sí depende de eso. sí, tu reputación, o sea, todo, quien pierde todo eso es la mujer al hablar, ¿no? Y es sumamente injusto porque creo yo que a pesar de que ha existido cierta apertura a hablar de esto, todavía existe este cuestionamiento hacia la mujer. Me imagino tú lo viviste cuando denunciaste de tú qué hiciste para estar ahí Sí, y por qué crees, o sea, como dices, hasta lo minimiza, ¿no? Tú sobreviviste a esto, tú estás aquí, estás viva y es bien desgastante luchar contra eso porque es una lucha interna contigo misma en cierta manera de tratar de entender qué pasaste, de tratar de procesar, de tratar de identificarlo para que también te vengan con ese cuestionamiento de allá afuera, ¿no? sí, o sea, justo, y viene de poner a los hombres en este pedestal, ¿no? A la que se juzga siempre es a la víctima, siempre. Siempre. Entonces, era más fácil juzgar a Sasha, ¿no? De la manera que quieren, muchos años fue juzgada. A Luis de Llano no, porque era el productor. eh, mm, y eso se replica en todos los casos de abuso de poder, desde el albañil hasta el político. O sea, ¿quién va a dudar de en mi caso vamos a poner a mi agresor, ¿no? ¿Quién iba a dudar de este ser espiritual, casi Jesucristo reencarnado? No, ella seguramente algo tendría, algo habrá hecho. Siempre, casi en todas las entrevistas, ya hasta me da risa, pero que siempre me preguntan, ¿y qué hiciste tú para que te pusieran las manos en el cuello? Claro, y en ese momento me imagino que sí, es como Es una mentada de madre. literal, o sea, y te digo, o sea, creo que ese cuestionamiento lo ves a diario y hasta como mujer impregna. A mí me impregnó muchísimo el, el cuestionamiento yo que hice para terminar aquí, me impregnó muchísimo y cuando empecé este podcast justo, lo platiqué con varias personas y varias personas me comentaron como, nada más ten cuidado con los comentarios que puedes llegar a recibir de ese cuestionamiento. Y dije, es que yo no tendría por qué recibir esto. Yo no, o sea, yo estoy compartiendo mi historia
para que más mujeres que están viviendo algo similar, que han vivido algo similar, no se sientan solas. Y claramente ese cuestionamiento llega. ¿Y cómo terminaste ahí? ¿Y por qué sucedió esto? Y como te digo, o sea, es demasiado abrumador y hasta era una lucha interna conmigo por tratar de soltarlo, porque en cierta manera yo escuchaba que es que no es tu culpa, no es tu culpa, pero ya había impregnado tanto en mí todo lo que yo veía, todo lo que recibí a los 2 días, y es lo que platicamos el otro día. Creo que es bien importante lo que recibes en esos primeros días que estás tratando de asimilar lo que acabas de vivir. Y lo que yo recibí fue justo ese cuestionamiento, era ese caso de esa mujer que les platicaba de Puebla, que había sido abusada por su conductor de Uber y había sido asesinada. Y no sé por qué fue un tema tocado en clase y era de que sí, es que ella se expuso. Y eso impregnó tanto, tanto, tanto en mí que me ha costado tantos años despegarme de eso, porque terminas cargando con ese peso, terminas cargando con esa responsabilidad y es un peso gigantesco, gigantesco, de verdad para mí fue gigantesco. Y dentro de la denuncia, que tú lo has vivido, me imagino que dentro de la denuncia también existe esa revictimización y ese cuestionamiento hacia la víctima. Pero me gustaría retomar un poco lo que dices, porque sí, o sea, socialmente no estamos preparados para atender estas emergencias. Y llegamos a extremos ridículos, o sea, de verdad ridículos, o sea, porque vuelvo al caso de Sasha, era obvio, ¿no? Ella era una niña, el otro era un adulto mucho mayor, o Mucho sea, mayor que ella. pero la cuestionada fue la niña. O sea, llegamos realmente a extremos ridículos. Em, pues en mi caso, ocurrió 2 veces. Como tú dices, o sea, es muy importante el impacto que tienen las personas que están a tu alrededor, el impacto inmediato, ¿no? Entonces, pasó una noche, pocas horas después de que fingiera esta convulsión, me puso las manos en el cuello. Él ni siquiera me dio explicaciones, ¿eh? Yo solo se quedó callado. La que solita quiso entender fui yo y dije, está enfermo, debe ser eso. Sí le dije, sí hablé con él y con la niña, me preocupaba mucho la niña y sí le dije, si esto vuelve a pasar, tú tienes que saber, yo creo que tu papá está enfermo. Si vuelve a pasar, yo le llamo a la patrulla porque eso que tú viste, porque mi casa es un loft, entonces todo se oye, o sea, Todo. todo. Entonces, le dije, si esto vuelve a pasar, yo llamo a la patrulla porque ninguna mujer tendría que vivir esto que tú escuchaste. Eh, no quieres creer que va a pasar una segunda vez. No quieres. No. O sea, la primera que quiere negarlo todo eres Eres tú. tú. Y la gente a tu alrededor tampoco, o sea, no lo quiere asimilar. En mi caso, se enteró, sabían muy pocos porque también es otra cosa que hacen estos agresores, te van aislando de tu familia, de tus amigos. Sí. Y lo hacen muy rápido, ¿eh? Ni cuenta te das. Eh, sabían un par de amigos, hombres, una amiga de él y mi mamá. Eh, y nadie sabía qué hacer. Nadie supo qué hacer. O sea, me acuerdo que yo creo que lo más atinado que hizo alguno de ellos, uno de esos amigos hombres, se puso a investigar refugios y me dijo, ten estos números, estas son las direcciones, pero nadie supo qué hacer. Me acuerdo que otro de mis amigos hombres me dijo, no, changuita, me dice, no, changuita, si ese hombre está enfermo, lo que debe prevalecer es el amor, ¿no? Sí. Entonces se sigue por esa línea de la mujer cuidadora, la mujer abnegada, la mujer que tiene que, este, volvió a pasar entre 24 y 26 días después, volvió a pasar. Esta vez ya no me puso las manos en el cuello porque eso deja marcas. Okay. Esta vez tapó boca y nariz. No hubo, en ninguna de las dos ocasiones, no hubo un previo, no hubo un golpe, no hubo Algo que te directamente, dijera, o sea, te alertar. no, directamente fue asfixia. Que es muy, o sea,
cómo acomodas eso en tu cabeza? Sí, no. Y por suerte, como justo en tu texto que hiciste para pie de página, dices, ¿no? Como la diferencia entre Es suerte, una familia, es suerte, es nada más suerte. que suerte. Sí, la segunda vez yo tuve que escapar por el techo de mi casa y de la casa de los vecinos, porque la vecina estaba de viaje. Entonces fue el del techo de mi casa y la de los vecinos, hasta que una vecina me rescató. O sea, me persiguió por toda la casa. O sea, pude zafarme porque creo la manera en que tenía de inmovilizarme era poniendo las rodillas en los brazos. O sea, Okay. los tenía que acomodar de una manera muy peculiar y muy estudiada para que le alcanzara las rodillas para estar en los brazos y los pies en las piernas. Entonces yo Para no, no poderme para no poderme mover. mover. Y como yo no veía nada más que su cabeza, yo mucho tiempo no entendí por qué no podía mover ni mis piernas ni mis brazos. Y estás en un estado tan alterado. De shock. Tu cuerpo, o sea, le está faltando O algo. sea, me da mucha vergüenza decirlo, pero sí, también creo que muchas mujeres lo tienen que saber. O sea, yo de verdad, como no entendía por qué no podía mover ni mis brazos ni mis piernas, yo llegué a pensar que era que estaba poseído, que era algo sobrenatural que yo no podía explicar. Porque no quería, no quería aceptar que todo había sido premeditado. Claro, o sea, y como lo platicaste bien conmigo la vez pasada, cómo él tiene ese control sobre tu cuerpo, no era, Sí, o no, sea, no era un arranque en ese momento. no, seguramente ya lo había hecho porque es una posición difícil y estudiada. O sea, sí tienes que acomodar los brazos en un cierto ángulo para que te den las piernas para hacer eso. Claro, eso lo entendiste después, Eso lo claramente. entendí con peritos, con terapia, porque también eso es otra cosa que nos pasa a las sobrevivientes, ¿no? Perdón. No te lo ves. Los MPs quieren escuchar la historia de corrido y con pelos y señales. Y ninguna de las sobrevivientes que yo conozco puede porque es otro mecanismo de defensa que tiene la mente. Lo que estás viviendo es algo tan absurdo y tan abrumador que se desconecta, te bajan el switch y hay lapsos que tú no te acuerdas. O sea, no. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo le dije al MP, ¿no? Le dije, sí, yo estuve forcejeando con él 25 minutos. Algo así le dije. O sea, si yo ya recapitulo ahorita, objetivamente no pudieron ser 25 minutos porque lo único que hizo fue interceptarme en la puerta porque yo ya me iba. O sea, yo ya sabía que quién sabe qué podía pasar. Yo ya llevaba bolsa y llaves de casa y de coche y yo iba de salida. Yo iba rezándole a Dios, Dios, por favor, déjame llegar a la salida. Y en la salida es que me agarra de la cintura, me voltea y me lleva al sillón y se sube encima de mí para inmovilizarme y me pone las manos tapando nariz y boca. ¿Por qué te estaba diciendo esto? O sea, hablábamos de cómo esa táctica estaba premeditada y cuando tú haces ese recuento con el MP, pues Ah, tratas sí, de, el MP quiere que tú le des pelos y señales y que seas muy precisa. Entonces yo dije, no, yo forcejé con el 25 minutos. No, si hoy hago un análisis objetivo de lo que pasó, o sea, no existe manera de que yo haya aguantado 25 25 minutos. minutos en esa O sea, postura, claro. no hay forma. Este, pero son mecanismos que tiene tu cerebro como de pasar la película rápido, ¿no? Y ya, y ya. Claro, y como, o sea, como dices, tú no entendías por qué no te podías mover, pero a la vez estabas tratando de salvar tu vida. Entonces, me imagino que Me acuerdo de hay un instantes. shock, Es un shock. Me es acuerdo un shock. de instantes, por ejemplo, mi casa tiene dobles alturas y domos de cristal. Entonces sí me acuerdo de instantes. Por ejemplo, hubo uno cuando, cuando me puso las manos en la boca y en la nariz. Yo podía ver hacia un domo. Estaba viendo, hay unas plantas y el domo
y es un minuto que se te hace, no sé cuánto duró, tuvo que ser segundos, pero se te hace eterno de que tu mente está tratando de rascar la razón de por qué está pasando eso, de en qué momento Terminaste terminaste ahí ahí. y a la vez salir de ahí, o sea, buscar cómo salir de ahí. Como dices, fue... Eso de salir de ahí ya es un segundo momento. Pero ese primer momento de asimilar lo que te está pasando, para mí ese momento fue eterno, así de cómo llegué a este punto. Me imagino que fue bastante impactante que fue en tu casa, Fue en mi casa, ¿no? en, como decíamos la vez pasada, en tu lugar seguro. Es tu hogar, es tu lugar seguro. Tu amigo te aconsejó irte a un refugio cuando Y el otro me estabas en decía, tu casa. y el otro me decía que el amor tenía que prevalecer, que el hombre estaba Claro, enfermo, que lo tenía que cuidar. Sí, o sea, era un bombardeo de... de todo. Y además, esos veintitantos días que entre la primera y la segunda agresión, eran, para mí fueron días muy difíciles. Yo lo describo como un secuestro porque yo él no me dejaba salir de mi casa. Me tenía vigilada como los señores que llevan a las esposas al hospital, pero van con ellas para que no hablen, para que no digan nada. Claro. Pues así estaba yo. Entonces, a mí nada más me hablaba por teléfono mi mamá y una amiga de él, y a escondidas. Yo tenía que contestar. Ay, ¿puedes hablar? No, no puedo. Te hablo al rato. Entonces, tenía que hablar bajito, tenía que ver la manera de hablar con ellas a escondidas, porque yo sentía que tenía una mina en las manos que me iba a reventar. Entonces eran de, yo, era como una persona, antes de eso era una persona como muy estructurada, ¿no? Eh, Creo que a todas las personas nos cuesta trabajo encontrar ese equilibrio de las rutinas, ¿no? Del ejercicio, El del trabajo. trabajo, la salud mental, la alimentación. Entonces yo todo eso lo tenía como en un punto de equilibrio que a mí me venía muy bien. Y en esos días de secuestro, o sea, fueron días de mal dormir porque el tipo no dormía, se desvelaba mucho viendo programas de series de televisión muy violentas, o sea, con mucho ruido, muchos disparos, muchos gritos. Entonces eran días de mal dormir, de mal comer, de no tener horarios. O sea, llegó un momento en que yo no sabía qué día era. O entonces todo eso en tu mente es un desajuste. No sabes qué está pasando. Me imagino que también esos días era de estar alerta, porque Sí, porque además él tenía cambios de humor muy drásticos, ¿no? Podía estar furioso y al instante siguiente deprimidísimo y al instante siguiente súper alegre pero así. Entonces todo eso te tiene en una inestabilidad muy fuerte. si no sabes qué sucede. Y esos Y yo creo que eso hacen 24 los días. secuestradores, ¿no? O sea, yo me costó como mucho trabajo mm, nombrar que esos días para mí fueron como un secuestro. Me tardé muchos años en nombrarlo como un secuestro hasta que empecé a escuchar entrevistas de gente secuestrada. Y eso es lo que vive la gente secuestrada. O sea, no tienen noción del tiempo, no duermen, todas sus rutinas son alteradas. Y eso mentalmente causa mucho desequilibrio. Claro. Ay, pues me imagino que, como lo platicábamos esa vez, el vivirlo dentro de tu propia casa rompió también ciertos pues, paradigmas de sentirte segura ahí, el regresar a tu rutina después de todo esto, el No, ya, procesar eso, ¿cómo fue? pues no. Para empezar, tú siempre quieres creer, o sea, hay que ser, pues voy a ser muy cruda al decir esto, pero estadísticamente, la riqueza del mundo está en manos de los hombres. Son pocas mujeres las que pueden decir que son dueñas de algo, en porcentajes muy poco. Entonces, tú crees que cuando eres parte de ese
escaso porcentaje, también crees que estás a salvo, ¿no? Dices, esta es mi casa, aquí nadie va a venir a... y sabes que sí. Entonces, también mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué no te fuiste? Porque estaba en mi casa. Era el lugar que mi mente y mi corazón concebía como el más Claro, cuando estás en seguro. peligro, ¿A dónde me ¿a dónde vas? A tu voy? casa. Sí, claro. Y justo hace unos días leí un post que hablaba de un estudio que se hace de por qué las víctimas de abuso sexual no reaccionan, ¿no? Siempre es ese, ¿y por qué no te fuiste? ¿Por qué no dijiste que no? Entras en un estado de shock. O sea, para mí ha sido bien difícil explicarle a otras personas que no han vivido algo similar, que ese estado de shock literal te congela, o sea, te congela, ¿no? Y ese cuestionamiento a veces es bien frustrante, o sea, es bien cansado el escucharlo y como dices, o sea, ¿a dónde ibas? O sea, finalmente lo que te recomendaba el amigo era irte a una casa, ¿A a un un refugio. refugio? Estás procesando que estás viviendo esto, estás procesando que tu pareja es una pareja abusiva, que intentó asfixiarte. Es un camino largo y justo varias mujeres que terminan yendo a casas de refugio que viven violencia doméstica van unos días y muchas regresan y no se quedan en la casa de refugio hasta la quinta vez que regresan a la casa de refugio porque es un proceso bastante complicado el reconocer todas, no sé, como todos estos mecanismos de abuso de poder en los que estaba sometida, en los que no te das cuenta, pero en cierta manera empiezas a normalizar. Dices, pues es así, aquí vivo, así es. No solo son los mecanismos de poder, creo que es la realidad. Te cuesta mucho trabajo asimilar la realidad. También lo entendí cuando vi, por ejemplo, la entrevista de un sobreviviente de los campos de concentración. Ujú. Y me acuerdo, era un niño cuando a él lo liberaron, pero vivió en un campo de concentración y ahorita obviamente ya es un viejito. Y él dice que cuando lo liberaron, él andaba solo por las calles y cuando le preguntaban qué le había pasado y él contaba, la gente se reía de él, porque era tan inverosímil, tan ilógico, tan irreal, que se reían de él, no lo No lo entendían. entendía. Así nos pasa, o sea, no lo puedes entender. La violencia es absurda. Tu cerebro no la puede entender. Y, por ejemplo, cuando pasó todo esto, me acuerdo que me platicaste que tuviste que recurrir a psicólogos y especialistas en trauma, porque o sea, para poder procesar este trauma que habías vivido, no, o sea, no era con cualquier psicólogo. No, yo llevaba mucho tiempo, soy de ese tipo de persona que acostumbraba a ir al psicólogo como ir al Ok. gimnasio Ujú. y desde hacía Rutinario. muchos años. Entonces, también tú por eso crees que no te va a pasar, porque tú haces tienes ese cuidado mental. Este, y entonces cuando me pasó, me di cuenta que la terapia normal No te no me estaba era funcionando. suficiente. Y tuve que buscar mucho. Estuve en grupos, en terapia grupal, en distintos tipos de terapia personal y no me acababa de dar respuestas. Ok. No me acababa sentía que algo faltaba, que no me estaban entendiendo, que sí me entendían, pero nomás un cachito de la No de película. todo. Ajá. Hasta que pues tuve la suerte de llegar a Médicos Sin Fronteras, que es una organización que es muy especializada en personas que han vivido violencia extrema. Y con ellos por fin pude entender que lo que me pasaba era normal y pude entender los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo y que tiene la mente y que sanar no nada más es un proceso
psicológico. Ellos lo llaman una atención integral. Yo estuve atendida por un psiquiatra, por un médico, por un psicólogo, tenía terapia ocupacional y me daban rehabilitación física. La rehabilitación física por la asfixia. La rehabilitación física, lo que pasa es que las personas que hemos vivido violencia extrema sentimos un rechazo por nuestro cuerpo, Ok, porque sentimos que nuestro subconsciente dice, este cuerpo no me defendió. ok. Entonces, eso se manifiesta en muchas formas, ¿no? Hay quien tiene problemas eh, de anorexia, de bulimia, hay quien tiene adicciones, hay quien sube de peso, hay quien eh, se manifiesta de Mm, muchas maneras. Y entonces hacer esta rehabilitación física, sí, por un lado sí tenía una lesión y sí tenía que hacerla como rehabilitar una parte de mi espalda. Sí tengo una lesión, esas ya no se quitan. ujú. Sí, pero también es como hacer esas paces, Con tu esa cuerpo. reconciliación con tu cuerpo. Ok, o sea, y me imagino que muy poca gente como que comprende Muy poca esa, gente. o sea, ese complemento que tienes que llevar para poder sanar y trabajar en ese trauma, porque justo, o sea, yo no sabía cómo es de esa desconexión con tu cuerpo y ese rechazo a tu cuerpo. Entonces, está cañón porque Es algo habrá que personas debería que saber todo el justo mundo. y que no llegan a la ayuda adecuada porque no es algo sabido y algo reconocido. Sí, o sea, realmente cuando yo digo que como sociedad nos falta mucho, porque queremos creer que no somos parte del problema, todos somos parte del problema, por la conciencia social, desde muchos puntos de vista, todos somos parte del problema. Sí, es difícil reconocer que eres parte del problema, pero también es como, o sea, no querer reconocerlo y de cierta manera proteger ese espacio que se te ha dado en la sociedad. Como dices, en cierta manera, ahora que lo pienso y lo dices, como que también como mujeres a veces queremos seguir protegiendo ese espacio que creemos que es nuestro, cuando hay más cosas que cuestionar y ese espacio es a veces una creación para que no cuestionemos todas estas cosas. Exactamente. Eh, un gran porcentaje de la sociedad vive en esta fantasía de estabilidad que es un holograma. Y por eso creo que las sobrevivientes somos tan incómodas, porque vernos es tener que reconocer que a cualquiera le puede pasar. Y eso saca ronchas, ¿no? O sea, te quita todo sentido de seguridad, todo y cualquier persona lo que anhela Y sentirse es seguro. sentirse seguro. Sí, y creo yo que una vez que rompen esa tela que pones enfrente de ti para no querer ver lo demás, en mi caso ha sido demasiado desgarrador tener que darme cuenta de varias realidades que no quise aceptar en su momento. Y, y también al aceptarlas, también da miedo, como mujer da miedo aceptar todas estas realidades a veces. Es demasiado, no sé, abrumador aceptar que, no sé, que cualquiera puede ser víctima. En cualquier En momento, cualquier aunque momento, ya te haya pasado, no sí, estás aunque ya haya pasado, no estás blindado. exenta a volver a vivir algo similar. Y, es aterrador. O sea, honestamente es muy aterrador. Creo que no es nada sencillo y tampoco va a cambiar nada si vivimos en esa comodidad de no querer cuestionar la realidad que hemos construido y cuestionar estas jerarquías de poder que existen. Porque hay que hacerlo para realmente llegar a cambios, para realmente no tener que vivir con este miedo de
de no saber si vas a ser tú víctima o no, de no saber a qué te enfrentas en el mundo, de no, o sea, no sé, o sea, hay que realmente cuestionar a fondo la realidad que hemos construido. Sí, por eso esa es una parte que me gusta del feminismo, porque justo se trata de eso, de cuestionarlo todo. Todo, sí. Y, ay, no sé, quiero hablar un poco de esto porque últimamente me he chocado mucho con esto, pero al cuestionar todo, eres una persona que incomoda Sí, en cualquier lugar, sí, en cualquier lugar. Y a mí me pasa mucho que al incomodar, la reacción de las demás personas es cuestionar de dónde es y de dónde lo sacas. Y he tenido últimamente como esa necesidad de llenarme de todo para poder dar respuesta, o sea, de justificar lo que pienso, de justificar lo que cuestiono, de justificar lo que digo. Y me abruma muchas veces, pero como dices, o sea, es un trabajo que es bien difícil, creo yo, el ser esa persona que incomoda, porque sí te pone en una situación también de vulnerabilidad, creo, a veces. porque lo más fácil es tratar de caer bien y Sí, ser políticamente correcto y ser lindo y, ay, sí, decir lo que el mundo quiere escuchar, es es lo lo que más quieren fácil. escuchar, claro, pero es necesario hacer ese cuestionamiento y es necesario incomodar. Y he tratado justo de soltar esa respuesta que he recibido y a veces frena y a veces cansa y a veces, no sé, a mí en lo particular a veces me agota, pero, o sea, es algo por lo que busco luchar y creo que también es algo por lo cual inicié este espacio, para que varias mujeres como nosotras, que a pesar de que nuestra historia es bastante distinta, creo que hay cosas Y en al las que mismo tiempo muy conectamos parecida. y al mismo tiempo muy parecida, creo que hay cosas en las que conectamos mucho y más allá de conectar, te hace sentir que no estás solo, te hace sentir que hay más mujeres Nos hace abrir los ojos, y exactamente. crear esa A comunidad, todas nos pasa. sí. Todas hemos vivido ese tipo de violencia en mayor o menor grado. Y yo tal vez solo diría que sería bueno que abriéramos los ojos, que conscientemente abriéramos los ojos antes de que nos pase eh, tan gravemente como me pasó a mí, en términos de que ya puso mi vida en riesgo. Claro. Y que, repito, por suerte estás aquí. Pura suerte, Pura nada más suerte. que suerte. Y que ha sido un camino dificilísimo el reconstruirte, me imagino. Pero es muy valiente lo que has hecho y lo que haces, porque yo sé que sigues buscando por esa justicia. Y el hecho de que estés aquí habla de que buscas que no solo sea para ti, sea para todas las mujeres. Y aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de venir el día de hoy conmigo a platicar. Y que te hayas tomado el tiempo también el otro día de conocernos un poquito más a fondo, porque creo que esta convivencia ha sido bastante enriquecedora para mí y me ha hecho cuestionarme más cosas y me ha hecho abrir los ojos a más cosas. Y eso es lo que necesitamos, porque esas personas que están ahí están cómodas en donde están y no van a cambiar las realidades. Y yo sé que quiero un cambio en mi realidad como mujer en este país. Entonces, Yo te agradezco mucho muchas el espacio gracias. y ojalá este mensaje llegue a las mujeres indicadas para y a los corazones indicados para pues para hacer conciencia, ¿no? Eh, la situación realmente es alarmante, la violencia en contra de las mujeres realmente es alarmante y no querer verlo es ridículo. Es ridículo, porque aparte a mí me parece demasiado frustrante que las cifras reales o no, medio maquilladas o no, ahí están. Y a veces, además, ahí se quedan, ¿no? De que lejos. Y si como sociedad no cambiamos, la autoridad lo va a hacer menos. O sea, si nosotros como sociedad no empujamos, la autoridad se va a quedar de brazos cruzados. Para la autoridad es muy cómodo cerrar los ojos y decir,
No, no, no. Aquí estamos nosotros dando nuestro informe mensualmente sobre la alerta de género y todo está controlado. No es verdad. Y no es verdad. Pues muchísimas gracias, Fabiola, por venir el día de hoy. De verdad, lo aprecio muchísimo y te admiro mucho y te lo quería repetir porque creo que es maravilloso lo que tratas de mostrar y justo yo te encontré por algún artículo que escribiste en un periódico y tuve la suerte de poderte contactar y que ahorita estés aquí, que ahorita nos conozcamos y podamos unir fuerzas para no sé, cambiar esta realidad y en parte también acompañarnos en este proceso que es difícil para nosotras y ha sido un proceso bien largo, cada quien a su manera, pero a la vez también a veces muy similar ese proceso y es bien bonito cuando lo acompañas con alguien que puede comprender lo que estás viviendo. No sé, te sientes abrazada y sientes que no estás Sí, sola. sí. Yo también te agradezco mucho el haber aparecido en mi vida. Ha sido sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias. Pues bueno, eso fue todo por hoy. De verdad, creo que podríamos hablar de Sí. muchísimas más cosas, como lo hemos hecho varias veces, pero espero realmente que este capítulo, que la vivencia de Fabiola te abra los ojos a ti, quien lo estés escuchando, como mujer, como hombre, como persona, y que realmente sea un granito de arena para ese cambio que necesitamos. Y que sepas que si como nosotras estás luchando por ver esos cambios, por no quedarte callada y por cambiar tu realidad, no estás sola y que hay más mujeres y que todas podemos unir esas fuerzas. Y a veces es desgastador, a veces es demasiado cansado, pero aquí estamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo capítulo.